Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. y bienvenidos a esta nueva transmisión de los códigos del multiverso. En esta ocasión con un tema, híjole, pues bastante, ¿cómo le podríamos llamar? Polémico. Católico. Polémico, católico, no musical, pero muy interesante. Este tema que vamos a hablarles el día de hoy, pues es ni más ni menos que la Virgen de Fátima, las apariciones, los milagros, los mensajes. Un tema que obviamente pues llama mucho la atención y que hay también pues muchísima información. Vamos a presentarles precisamente todo lo que sucedió conforme la historia oficial, digamos, y después ya vamos a desvariar para que ahora sí pues nos excomulguen, porque esto que vamos a decir va a estar bastante fuerte, ¿no? Así es, yo creo que una de las cosas más importantes, como siempre, es recalcar que todo lo que proponemos aquí son puntos de vista de parte con la lente del programa, que tampoco estamos diciendo verdades absolutas y sobre todo tener la apertura mental, cultural, social para poder comunicar estos temas sin que tenga que representar una Opinión. sí, algo así Algo fuerte y verdadero, total. sentencioso, ¿no? Claro, Exacto. sí. Que cada quien tiene su túnel de percepción de la realidad. Exacto. Y que además esto solamente es como una herramienta que pueden utilizar para seguir investigando y que cada quien haga sus propias conclusiones. Y recordando siempre que pues todo lo que les decimos es para que exactamente lo investiguen ustedes y cada uno pues saque sus propias conclusiones, así como nosotros pues tratamos de sacar las nuestras, ¿no? Así que para empezar y para variar, a ver mi querido Lenin, platícanos cómo es esto de las apariciones de Fátima, cómo es esto, la Virgen de Fátima, a ver. Sí, está catalogado como una aparición mariana. Y para entender como estas que les llaman apariciones marianas, pues tiene que ver con apariciones de la Virgen María que según se han dado durante la historia de la humanidad. Y es que, por ejemplo, muchas personas piensan que Fátima es el nombre de una virgen, ¿no? Y eso Y no, no es eso no es cierto, correcto. no es así. Sí, de hecho hay videos que dicen que la Virgen de Fátima se apareció en otras partes del mundo, como Argentina, y eso no es posible, porque Así es. de acuerdo a lo que dice la Iglesia Católica, todas son apariciones de la Virgen María, pero en diferentes lugares. Exacto. Y dependiendo del lugar donde se aparezca es donde le ponen el nombre. Y este lugar era Fátima. Fátima, que está en Portugal. Portugal. En Portugal. Y sí está reconocida porque la Iglesia hace investigaciones y determina cuáles son verdaderas y cuáles no. Dentro de esas, pues también aquí en México existe una aparición muy famosa, que es la aparición de la Virgen de Guadalupe, Que fue en el Tepeyac. Exacto. Eh, Por eso es la Virgen del Tepeyac. la Virgen del Tepeyac. Que no tiene que ver, que tiene que ver simplemente con una aparición de la Virgen María y de esta manifestación de energía femenina. Pero todas son la Virgen María. Pero todas en son la Virgen diferentes María. emanaciones y de ahí les ponen su nombre, ¿no? Exactamente. Y supuestamente ya había habido algunos indicios previos a... cuando se dio la aparición de la Virgen de Fátima fue en el año de 1917, pero ya ha habido algunas cosas que habían sucedido ahí extrañas en Fátima, desde la aparición de un ángel que se dice que fue en 1915, luego en 1916 vuelve a aparecer el ángel que le llaman el ángel de Fátima, que estuvo 3 veces haciendo como algunos... como unas luces o apariciones que veía ahí la gente. Era un ángel chocarrero. Ajá, sí. Y ya cuando ya se da bien la aparición de la Virgen de Fátima es cuando 3 campesinos, niños o pastores, niños, Pastorcitos. que estaban ahí. Hay varias historias, pero bueno, La oficial. la oficial o la común es que había una lluvia muy fuerte, tuvieron que refugiarse, estaban refugiados y de repente en un árbol vieron una luz blanca que les empezó a platicar y todo, y se dieron cuenta que era alguien, pues, que no venía de este planeta por la luz que resplandecía o lo que sea. Más bien de este planeta, más bien alguien especial, ¿no? Alguien que emanaba... Milagroso, una energía diferente. Ahora, desde aquí ya empieza a ponerse esto bastante interesante porque estos 3 niños, estos 3 pastorcillos que ven esta luz, que más adelante pues la llaman la Virgen de Fátima, curiosamente los 3 no interactúan de la misma manera con esta entidad, ¿no? O con este ser. No, Uno de ellos, bueno, la principal, que es, ¿cómo se llama? Lucía, sí la puede ver. Lucía era la mayor, ¿no? La mayor. La hermana grande, sí. Lucía sí puede verla, sí puede hablar con ella, todo. Todo. Y después, Jacinta, ella nada más podía verlo, ver a la Virgen y escucharla, pero no podía, nunca habló con ella, o sea, no había
una interrelación de comunicación. Sí, 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 sí. Sí. Y el otro, Francisco, él solamente la veía, pero no escuchaba nada de lo que le decía, nada. Todo se lo tenía que platicar sus hermanas, lo que decía. Era la solo Virgen. como una experiencia visual, ¿no? Una experiencia nada más visual. Que ahorita al final vamos a sacar nuestras conclusiones, pero es interesante que vean ustedes cómo estos 3 niños percibían de manera diferente este mismo fenómeno, ¿no? Entonces es como bastante extraño, ¿no? Llama la atención esa parte. Sí. Y esto fue el 13 de mayo de 1917. Y el 13 de mayo, fue la primera aparición, y en esa aparición se dice que lo que les dijo es que les iba a haber varias apariciones, 6 apariciones para ser exactos. Cada mes se iba a hacer una aparición en los días 13, a partir de ese 13 de mayo. Y en esa solamente les avisó eso, les dijo, bueno, voy a darles un mensaje muy importante para la humanidad. Cada 13 les voy a platicar acerca de este mensaje. Y los niños se dice que ven toda esta aparición, se quedan muy sorprendidos, van a su casa con sus papás, les platican acerca de esta situación y pues les dicen que están loquitos, ¿no? Que prácticamente... Que ya se dejen de comer los hongos que crecen en la caca de las vacas. Exactamente, que tienen que cuidar los borregos, no tienen que estar ahí buscando otras cosas, ¿no? Y ellos vuelven a regresar al mismo lugar el 13 del siguiente mayo, que sería en junio, y ahí viene una segunda aparición donde lo relevante que ellos cuentan, que les dijo la Virgen de Fátima en ese momento, fue que 2 de ellos iban a morir. Que también hay otra historia, ¿no? Que tú me platicabas, sí, que donde ellos piden. Curiosamente, se dice que estos 2 niños le piden a la Virgen que ellos ya se quieren ir, que no les gusta el mundo en el que viven, que no les gusta su familia, que no les gusta nada y que ellos ya se quieren ir a ese lugar de donde este ser viene o ella viene y que quieren estar en paz. Y pues sí, más adelante pues fallecen, mueren, y eso también lo ven como algo, más adelante lo ven como algo negativo la iglesia, ¿no? Como si fuera algo del diablo y no realmente algo de Dios, ¿no? De hecho, al principio la iglesia lo enfocaba de ese modo, ¿no? Sí. Que era una experiencia diabólica, satánica, y que los niños estaban siendo engañados por el engañador, seducidos por Belcebú. Ah, sí, sí, sí. Sí. Tan es así que siga la historia entonces. Sí, después de esto, sí se dio la muerte de los 2 niños. Ellos, se dice que después de las apariciones que vieron de la Virgen de Fátima, pero esto recordemos que es una visión muy católica y que le vamos a ir desgranando, pero se dice que los niños se volvieron demasiado católicos, les gustaba hacer penitencia, no comían, hacían ayunos, y justo coincide con la época en que viene la gripe española en 1918, que arrasó con muchísimas personas, fue una pandemia como tal, y ellos sufrieron esta pandemia. Uno muere en 1918, un año después de las apariciones, y la otra muere de neumonía. De neumonía, muere en 1919. Tal como se había pronosticado. Sí, los 2 mueren de neumonía, aunque algunos dicen que más bien fue efecto también de los ayunos tan fuertes que hacían, y más la gripe que vino, pues fallecieron. Pero antes de eso, en la tercera ocasión que se presenta, que estaremos hablando de julio, ahí es cuando ya les hace las primeras revelaciones, las 3 revelaciones famosas. Son como las 3 profecías famosas de sí, Fátima, los 3 ¿no? secretos. Los 3 secretos. Que bien a bien no se sabe muy bien de qué trataban. O sea, esto vamos a verlo como la versión católica, o lo que se nos dijo que les dijeron a esos niños la Virgen de Fátima. Pero lo vamos a ir desgranando a ver qué tan real es, porque se siente como una versión totalmente de la Biblia, o sea, totalmente católica, y que tiene que ver con los pecados y con esta parte que tanto nos habló la iglesia durante tantos años de conquista que nos tuvieron, ¿no? Entonces, supuestamente lo que hablan en el primer mensaje, la primera revelación que les hace la Virgen de Fátima, es que les dice que va a venir una época muy difícil para la humanidad, y que si siguen de pecadores, van a conocer lo que es el infierno, ¿no? Aquí en la tierra. Entonces les da una visión como del infierno. Uh-huh. De hecho, se dice que la pequeña Jacinta sí quedó como afectada por esa visión, porque fue muy fuerte para ella conocer el infierno y todo lo que podía sucederle a la humanidad si seguían por este camino. Sí, de hecho, justo en ese tiempo era cuando estaba por entrar lo del comunismo, ¿no? Que también era supuestamente parte del mensaje que tenían ellos que tener en cuenta, de que estaba por entrar el comunismo en Rusia. Uh-huh. Sí, claro, y eso lo veían como malo también, ¿no? Sí. El comunismo y el mal que le van a hacer. Sí. El segundo mensaje es hay varias teorías, pero las 2 que
yo más encontré fue que decían por una parte que hablaban de la Segunda Guerra Mundial. Que se iba a venir una guerra mundial así sin precedentes, ¿no? Sí, una guerra mundial así sin precedentes, y además de que se debía adorar a la Virgen Inmaculada de Fátima. Que ella era la efectiva. Que ella era la efectiva, el corazón de la Virgen Inmaculada de Fátima. Uh-huh. Y después viene el tercer mensaje, que es la tercera revelación. Que ahí vamos a dejarlo en paréntesis porque no la pudo decir. Sí, no la puedo decir. Nadie sabe, eso es un secreto, si quieren, como tú dices, lo platicamos más adelante, pero el chiste es que nadie sabe, es un gran secreto. Se le pide Lucía, la que tenía contacto tanto visual y pues, sí podía hacer una comunicación con la Virgen de Fátima, dice que no lo puede revelar porque es un secreto que todavía no se puede conocer. De hecho, en realidad los 3 niños mueren sin que nunca se haya conocido el secreto estando ellos vivos, ¿no? Sí. Hasta la fecha se sigue dudando de cuál sea realmente el tercero. Ahora, el asunto aquí es que estos chamacones agarran cierta fama, ¿no? Bastante fama, y pues prácticamente todo el pueblo pues ya les hace caso. La iglesia obviamente pues interviene en todo esto. Al principio los quiere tildar de locos, después de herejes, de demonios, demoníacos, pero después acaba diciendo que pues igual y sí es cierto. Y entonces se da la siguiente aparición, que es la famosa, que es el famoso sol de Fátima, ¿no? Sí, pero antes, en la cuarta aparición, creo que es un dato importante. En la cuarta aparición, que era el 13 de agosto, lo que sucede ahí es que los encarcelan a los niños. Sí. Entonces no pueden llegar a la aparición porque ellos son encarcelados por el administrador de Fátima. Entonces ahí los cuestionan, los investigan, los golpean, los torturan, y quieren saber toda la información. Y como tú bien lo dices, también en ese periodo, como ya estaba volviendo muy famoso todo esto, la Iglesia Católica se mete a fondo. Varios sacerdotes estaban muy interesados en saber cuáles eran esas revelaciones, de qué trataban esas revelaciones. Entonces les estuvieron investigando a los niños y decían ellos al principio que sí, que como tal era demoníaco esto, eran herejes, pero parece que hay como un concilio entre ellos donde después aceptan esto, pero viene tiempo después. 13 años después, sí. Y bueno, después de la cuarta viene una quinta aparición donde ya empieza a haber más gente y todo, y ya viene la sexta aparición, que es como la más importante y tiene mucha relevancia porque se dice que había 70,000 personas presentes en el lugar. El famoso sol de Fátima, si lo pueden incluso encontrar. Hay fotografías o imágenes. Sí. Llegaron fotógrafos, llegaron reporteros, llegaron gente de todas partes a ver la aparición de la Virgen de Fátima para corroborar que fuera cierto, ¿no? Todo esto que los niños decían. Sí, de hecho, también le llaman, que en ese momento se dio un fenómeno muy extraño que se llama la danza del sol, donde el sol empezó a cambiar de color y se decía que tomó un movimiento muy raro, giratorio. Primero hay que decir que estaba lloviendo. Estaba lloviendo, y todo el piso estaba enlodado. Obviamente, pues tanta gente ahí pensaba que pues los habían engañado y que no iba a suceder nada porque estaba el cielo nublado, estaba mucha lluvia. Y de repente empezó el sol a comportarse de esa manera y deja de llover. El sol comienza a hacer estos movimientos e inclusive se hace que el sol parece como una especie de espiral, como si algo estuviera alterando la atmósfera. Hay fotografías que pueden encontrar en blanco y negro, donde los fotógrafos pues precisamente tomaron esta evidencia donde se ve el sol como una especie de espiral. Y empieza también este olor, ¿no? Como a rosas, un olor muy, muy rico, una fragancia. Hecho, en algunas versiones se dice que había pétalos de rosas que no sabían de dónde salía y había pétalos de rosa flotando. Exacto, flotando, y aparte todo el piso se secó, o sea, se secó por completo, dejó de estar húmedo, dejó de haber lodo, se seca por completo. Y pues fue un evento que fue famosísimo porque pues prácticamente, imagínense, alrededor de 70,000 personas siendo testigos con medios de comunicación de esa época, pero pues sí, habían reporteros que pues sacan a la luz todo este fenómeno que estaba sucediendo, sí, ¿no? Y que iban totalmente escépticos. Exacto. Y que de repente sí empezaron a observar todo esto y hicieron un reporte y sí decían que sí hubo cosas extrañas ese día, o sea. También mucha gente que fue porque quería sanación, ¿no? Porque quería curarse o porque querían caminar o habían ciegos, y pues también sucedieron milagros donde algunos se les devolvió la vista, otros pudieron caminar, otros no se curaron, pero hubo de todo, ¿no? Sí, claro. Y obviamente, como en todo fenómeno, hay muchas cuestiones, por eso les decíamos que es polémico, porque hay muchos puntos de vista desde donde lo podrías abordar y podrías decir, sí fue completamente auténtico porque lo vieron 70,000 personas,
Y por otro lado, hay muy pocos testimonios, o sea, no se conocen muchos testimonios de personas que hayan estado ahí, más que unos cuantos muy Específicos. puntuales, muy específicos. Pero Sí, y de hecho, algunos científicos quieren explicar el fenómeno Como algo meteorológico, ¿no? como algo meteorológico y luego como alucinaciones. Decían alucinación que colectiva. Decían que por ver tanto tiempo el sol y que ese día el sol estaba muy fuerte, Se insolaron. y les empezaron a pegar, les empezaron a Así de, dar ay, alucinaciones. ya me estoy yendo. Ajá, sí. Sí, pero ¿Puedo? A ver, vamos a intentarlo. Ah, cierto. Ajá. pero cosa que no era tan real porque realmente la gente estaba no ocupada tanto viendo el sol o todo el tiempo viendo el No. sol, porque la aparición no iba a ser en el sol. No. La aparición iba a ser en un Sí, árbol en específico. ahí va a salir, y ajá. ahí va a Y se salir, la supone gente- que nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Exacto. Exactamente, o sea, no fue que llegaron todos y dijeron, a ver, todos vamos a ver el sol al mismo Ahí, tiempo. vean el sol. Pues no, sí, no. Entonces, pues realmente no se ha podido explicar este fenómeno de forma científica, pero lo real es que sí es uno de los casos, o el caso más documentado donde tantas personas al mismo tiempo vieron un fenómeno paranormal de este calibre, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa después? Que eso es lo interesante. La iglesia, digamos que le pone especial atención a esta niña, ¿no? Porque los otros dos niños después mueren. Mueren. Y esta niña se convierte inclusive en monja. Ujú. Pero siempre fue tratada como tratan a los santos, ¿no? Que parece que adrede los lastiman y les hacen las cosas, pues, las cosas más horrendas. Yo a lo personal pienso que los convirtieron, ¿no? O Sí, sea, los claro. hicieron totalmente católicos, Católicos. penitentes. Un lavado de cerebro. Total. Sí, Y de contra su ahí, voluntad. esta mujer tiene un voto de silencio donde realmente pues ella nunca pudo decir realmente lo que pasó o cómo lo vivió, o cuando puede hacerlo pues ya está demasiado afectada, ¿no? Por este adoctrinamiento de la iglesia. Y después viene este encuentro muchos años después con Juan Pablo II, ¿no? Sí, pero de hecho, ella no escribió nada de estos encuentros que tuvo con la Virgen de Fátima hasta 18 años después. Ya con totalmente otra Sí, visión. ya con otra visión, ya que es monja y todo, y se lo pide un sacerdote que escriba estas memorias de la Virgen de Fátima y todo lo que vivieron, y ella escribe estos los tres mensajes. Sí. Los dos sí los da a conocer y el tercero, como decimos, no lo da a conocer porque dice que todavía la humanidad no está preparada para conocerlo, pero se dice que sí lo escribe. Sí. Ahora, como decimos, pues hay que entender, y desde nuestro punto de vista, pues que ella ya se había convertido totalmente al catolicismo, pero ortodoxo, o sea, era una católica hecha y De derecha. hueso colorado, De hueso decimos colorado. acá. Sí, de hecho vi por ahí una entrevista que le hicieron a una de sus primas y sí la platica como tal, o sea, era una persona totalmente religiosa, todo el tiempo estaba rezando, iba a su Casi casa. fascista. Sí, iba a su casa y todo el tiempo estaba pidiendo que rezaran el rosario, Que totalmente de alguna fanático. forma era lo que la Virgen en su mensaje les había pedido, ¿no? Sí, que tenían eso es lo que seguir dijeron. Continuando con sus rosarios y haciendo estas cosas, estas Sí, prácticas. Claro, de hecho, lo que tú comentabas hace rato, a mí también me llama mucho la atención porque en uno de lo que ella escribe, Lucía, ella dice que tiene que ver con el comunismo, que el comunismo ha venido, entonces a mí se me hace como muy raro ahí. Como sobre ya todo, politizado. muy Muy político. empieza a hablar sobre el comunismo y dices, bueno, ¿cómo? No creo que una virgen esté preocupada por el comunismo, el capitalismo, no, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, entonces ella escribe eso y como tú dices, ya se dice que ella pidió que se revelara este secreto en 1960, pero nadie sabe por qué. No se No se revela. revela y se revela según esto hasta el año 2000. Y supuestamente es simplemente el atentado contra Juan Pablo II. Exacto. Entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué si la naturaleza del primer secreto tenía que ver con el futuro de la humanidad, el segundo trata sobre la Segunda Guerra Mundial o una guerra a esa escala? ¿Por qué el tercer mensaje trataría simplemente de un atentado en contra del representante de la iglesia? Obviamente si eres una persona católica o afín, pues le vas a ver mucho sentido. Pero si no eres una persona católica y lo ves como un fenómeno pues interesante, sí se ve un poco extraño o carece un poquito de sentido que te hablen de cosas tan trascendentales los primeros dos mensajes y que el tercero pues simplemente trate de un atentado que no ha sido el primero que hubo en la iglesia, ¿no? Entonces es como extraño ahí, como que más bien fue alterado, y aquí es donde hay bastantes hipótesis, hay muchos videos en YouTube que pueden ver donde nos hablan de
la Tercera Guerra Mundial, nos hablan de el encuentro con extraterrestres ya de manera directa de la raza humana, nos hablan también de que puede ser la pandemia, o sea, hay miles de cosas, pero en realidad nadie sabe y nadie va a saber porque es algo que la iglesia pues mantuvo oculto y solamente ellos sabrán, si es que saben, ¿no?, cuál fue ese tercer secreto. Ahora, de donde vamos a empezar nosotros a divergir de todo esto y donde se va a poner esto sabroso, es que, ¿qué pasaría si este mismo fenómeno sucediera ahora, ¿no? Si 3 niños vieran este fenómeno y sucediera en estos tiempos. Es muy probable que en lugar de verse como un fenómeno, como lo explicamos en el documental que ya pronto va a salir, estamos en eso ahorita, en lugar de verlo como una cuestión católica y milagrosa, si sucediera en estas fechas probablemente sería un fenómeno extraterrestre. Y muchas personas inclusive se convertirían en algún culto extraterrestre, ¿no?, en estas cosas. ¿Por qué? Pues porque el fenómeno que sucedió y lo que pasó con el sol y que vieron la luz y todo esto, pues realmente nos está hablando de fenómenos que consideramos de tipo extraterrestre, ¿no?, fenómenos ufológicos. Es interesante también porque estas 70,000 personas que estuvieron en ese lugar y que vieron todo esto, como dice Richard, es difícil encontrar como los testimonios, pero lo que sí les aseguro, falta aquí a ver qué me dicen mis compañeros, es que de esas 70,000 personas, ninguno vio una mujer, nunca vieron una virgen, ellos vieron una luz y ellos vieron los fenómenos que sucedieron y el sol que se modificaba. Eso nos hace a nosotros pensar que es muy probable que el fenómeno sí haya existido, pero que fue 100% manipulado por la institución religiosa llamada Iglesia Católica, que lo quiso intervenir para hacerlo de su beneficio, para ganar fieles y para recuperar como siempre la fe en la Iglesia. Pero es muy probable que en realidad esos fenómenos hayan sido de otra naturaleza y no católicos o religiosos, ¿no? Al menos ese es nuestro punto de vista, muy humano si quieren. Podemos estar equivocados, podemos estar en lo correcto, pues cada uno de ustedes que juzgue, ¿no?, lo que sucedió. Y por ejemplo, al no tener una idea clara o una revelación como tal de cuál había sido el famoso tercer secreto, nos arroja directo al qué tal si fue esto o aquello, ¿no? ¿Qué tal si lo que decía el tercer secreto era que Dios o Jesús no era de este planeta? O el fin de la iglesia, también algunos dicen que era el fin de la iglesia católica, ¿no? Sí, de hecho, algunas personas lo comparan con las profecías que también hizo un sacerdote, me parece que era de Irlanda, en el siglo XII, que se llama Malaquías. Y él describió lo que iba a suceder con 121 papas, y hizo como una predicción de cada uno de los 121 papas que iban a suceder desde esa época que él que vivió, de la época que él vivió hasta la fecha actual. Que sería con Francisco. Exacto, y en varias de sus profecías pues sí ha coincidido lo que él escribió de cada uno de los papas, y el último papa sería el Papa Francisco. Y esa última profecía que habla es exactamente de eso, que es la caída más bien de la Iglesia Católica como tal, que después de todo no hay que olvidar que siempre fue, o mucho tiempo fue un imperio, más que una iglesia fue un imperio, sí, que dominó el mundo y poco a poco ha ido decayendo, pero sí ahí se habla de que como pues totalmente lo que va a pasar es que va a desaparecer como tal. Claro. Ahora, si entramos a lo que estamos platicando, pues más bien parece como que coincide con muchos mensajes actuales, si queremos verlo de alguna forma, como por ponerles un ejemplo, porque son muy variados, pero por ponerles un ejemplo como lo que manejan mucha gente que hace canalizaciones con pleyadianos. O sea, de librarnos de dogmas, de religiones, de todo esto. O sea, y fíjate que es curioso porque si el tercer mensaje se supone que tenía que ser revelado en la época de los 50, 60, es curioso que en esa época fue cuando vino el boom también de los ovnis, y también fue cuando vino todo este destape que hemos hablado en el video de Virgin Reich, pues todo esto destape sexual, toda esta revolución y todo esto que es la contracultura americana, norteamericana. Entonces, yo personalmente sí me inclino más bien a creer que el tercero era más bien el encuentro con seres de otros mundos. Pero no quita que también pudiera ser esto, que es el fin de la iglesia, ¿no? Y también pudiera ser el atentado contra Juan Pablo. Ahora sí que cada quien y cada uno de ustedes pues saque sus propias conclusiones. Pero sí creemos que un evento tan trascendental, tan importante, tan potente, tan fuerte,
pues debe de tener también implicaciones bastante fuertes. No creemos que sea algo tan simple como el caso del asesinato de Juan Pablo, bueno, del intento, ¿no? Sí, claro, y además pues el mensaje se escucha como muy católico, pero si lo analizamos así poco a poco, más bien tiene que ver con un mensaje para la humanidad, ¿no? Exacto. Quitémosle toda esa parte de religiosidad y los pecados y todo eso, y el primer mensaje quedaría muy claro, como pues trabaja en ti mismo, ¿no? El primer mensaje, que es el del infierno, ¿no? Sí. Ese sería como, trabaja en ti mismo, trabajen en ustedes. Sí, trabajen en ustedes para que pues la humanidad pueda crecer y evolucionar. Si no, lo que se va a provocar en este lugar es un infierno, y como Exacto. tal puede haber una visión que te puede mostrar qué sucedería si no, y no quiere decir que te portes bien, sino que a lo mejor trates de ser un poco más compasivo, o sea, hablar de otras cosas que tienen que ver. También es el original motivo del arrepentimiento como tal. Claro, O sea, claro. que si estás incurriendo en acciones negativas o que hacen daño a otras personas, pues dejar de hacerlo. Exacto. Que se puede trastocar con esta parte de, siéntete mal y golpéate todo el día y por mi culpa, en lugar de que realmente pues lo cambies y te calles, ¿no? Así de, bueno, deja de hacer eso y ya cállate, ¿no? No, tienes que Deja sentirte de hacer mal. eso y haz algo mejor, Exacto. haz algo que ayude, que aporte. Exacto. Entonces este primer mensaje sería como esta advertencia de que podemos hacer el mundo un lugar mejor, o si no, pues vas a convertirse en un lugar terrible. La segunda hablaría de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto, que ya es como ver si, bueno, no lo hiciste, qué consecuencias tiene, que sería la Exacto. Segunda Guerra Mundial, y que también coincide mucho con la energía nuclear que también se ¿Desarrolló? se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, y que también se ha dicho que pues eso podría causar la destrucción del ser humano, ¿no? Sí. Y la tercera, y es donde yo también pienso que el tercer mensaje pues no puede ser lo del Papa para mí, porque pues estamos hablando de dos mensajes como muy importantes. El tercer mensaje se Yo también oculta por coincido en eso. Sí. el tercer mensaje coincide se dice que era el más importante, era revelador, y por eso se tenía que ocultar, para que salgan al final con algo totalmente católico y que Sí. tiene que ver con el Papa. Sí. Incluso en una época que ya la religión católica, seamos sinceros, ya no tiene tanta relevancia como lo tenía hace 100 años, Exacto. pues como que no suena tan lógico. O simplemente es muy, muy fácil de explicarlo, ¿no? De abordarlo. Hay personas, aunque tú que nos estés escuchando a lo mejor no lo creas, hay personas, si amplías tu visión, ¿no? Si amplías toda tu cultura, hay personas que nunca en su vida han ido a una iglesia. Hay personas que no saben pues quién es Jesucristo o de quién es la Virgen, que nunca han tenido ese contacto. Hay tribus en la Amazonía que ni siquiera saben lo que es un celular, que ni siquiera saben pues la historia del mundo. Entonces es interesante que estos dos primeros secretos pues sí estén involucrando a todos los seres humanos, y este tercero involucraría solamente a una pequeña parte de la humanidad, que sería la fe católica, que pues muchísimas personas en todas partes del mundo pues ni siquiera la conocen, ¿no? Entonces es ahí donde se nos hace como que un tanto, ¿cómo le podríamos decir? Enmarañado, ¿no? Como, Sí, claro. como que hubo ahí Como mano negra. como truqueado. Como truqueado, como que hubo mano peluda, ¿no? Ahí. Sí, yo también coincido en que era como bastante absurdo así. Y el tercer secreto es que le van a disparar al Papa. Pero no lo digan, Total. ocúltenlo, que nadie sepa. O sea, ajá. Sí, no suena absolutamente nada lógico. Y yo creo que más bien, digo, pero desde nuestro punto de vista, lo que pensamos es que el tercero tendría que ver más bien con todo esto que se habla de... Algunos lugares le llaman como la fiesta cósmica universal, ¿no? O sea, como El pachangón. el romper dogmas. El romper La dogmas, libertad, el la romper... libertad auténtica. Sí, y no tenía que ver específicamente a lo mejor con la religión católica o la destrucción de la religión católica, sino más bien con que ya no van a existir religiones porque ya no son tan necesarias para la evolución y el progreso de la humanidad. Pero bueno, esa es una mera teoría, o sea, Ahora, cada quien que saque sus conclusiones. Ahora, no es la idea de este programa, pero sí es importante comentarles que si nos ponemos a investigarle un poquito y salimos un poco del miedo que puede generar la religiosidad y el dogmatismo en nuestra infancia, ¿no? Los quisieron adoctrinar con la iglesia. Si lo ves un poquito desde fuera, te vas a dar cuenta que es la institución de espionaje más avanzado que ha existido en la historia de la faz de la Tierra. Obviamente, pues ya la de ganar la CIA, ¿no? Y otras cosas que no sabemos, pero pues sigue siendo una institución de espionaje que obviamente tiene muchísima información, tanto de toda la conquista aquí en México, códices, muchísima información que quedó oculta y que está en las catacumbas, en los archivos secretos del Vaticano,
Imagínate, se dice que son 3 kilómetros de libros, o sea, imagínate, son 3 kilómetros de textos, incluidos también pues los de Egipto, los de Sumeria, los de cualquier parte del mundo. Y lo que comentaba Ricardo, esta parte del confesionario, ¿no? Donde vas a confesarte, que en realidad es un sistema de inteligencia militar para poder saber lo que está haciendo la persona, ¿no? Igual en la tercera parte del documental que ya viene, justamente menciona que una de las principales formas que tiene un imperio o un sistema de control para seguir siendo el sistema de control es conocer profundamente cuáles son los miedos, inquietudes y cosas profundas que tiene la población, cada uno de sus integrantes. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se han confesado por lo menos una vez en un confesionario en la iglesia? Digo, sí habrá excepciones, muchas, ¿no? Pero imagínense, igual ahorita no ellos, ¿no? Pero imagínate tu tatarabuelo, tu tatarabuelo. Yo mismo llegué a confesarme de chavito alguna vez en la iglesia, ¿no? Claro. Así que sí es algo interesante. Saquen sus propias conclusiones. Ahora sí que ahí nos dejan en los comentarios lo que opinen. Obviamente no va a faltar algún fanático ahí que nos quiera insultar y demás por haber transgredido a la iglesia, pero pues gracias a Dios, gracias a la Virgen de Fátima también, estamos en un mundo libre y pues todos tenemos el poder de poder decir nuestra opinión. Gracias a Dios hoy no tenemos olla ni licuadora. Exacto, y hoy no hubo olla ni licuadora, ¿verdad? No, la extrañamos, pero... La extrañamos. De mi parte, pues eso es todo. Yo no tengo nada más que agregar, solamente que pues investiguen por ustedes mismos este caso tan interesante y que se abran a la posibilidad de que pues la iglesia lo haya bloqueado, lo haya cambiado y lo haya hecho a su conveniencia. Cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones, porque no es el primer caso en donde la iglesia hace eso, y es curioso cómo las personas que consideran santas, en su mayoría fueron torturadas por la misma iglesia. Entonces es bastante interesante. Bastante curioso. Por ahí es lo único que yo tengo que decir, que los quiero muchísimo y que se despide su amigo Iván Donaldson. Sí. A mí me gustaría cerrar invitándolos a que vean en la tercera parte del documental, y en esa tercera parte del documental ya la otra semana sale. Vamos a ver cómo todo esto que decimos, incluso se habla de lo de la Virgen de Fátima, pues también habla de nosotros mismos y de nuestros túneles de percepción de realidad, y de cómo cada quien es un artista y puede hacer magia con su realidad. Con su realidad, con su propia realidad. Entonces, pues que cada quien decida qué representa la Virgen de Fátima y estas apariciones, que no es la única, ¿no? Obviamente hay muchísimas apariciones que se han dado. También a mí me gusta y me gustaría dejar ahí algo que yo creo que es totalmente particular, pero y bueno, también te lo platico contigo, ¿no? Que a ver, estamos de acuerdo que podría ser incluso una manifestación de una energía de nosotros, nada más, claro, donde nos estamos recordando bájale, ¿no? Cómo vamos como humanidad, y que necesitamos a lo mejor juntarnos un poquito para empezar a ver esas cosas que están sucediendo y cómo podemos evitarlas si sabemos consciente o inconscientemente que estamos llegando a nuestra propia destrucción. ¿Cómo podemos mejorar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mejorar como humanidad? Yo me quedaría con eso. Aplausos. Sí, yo igual del mismo modo, y complementando con lo que dices, Masterlen, hasta la fecha y hemos visto la misma historia, nos cuenta cuántas veces ha pasado la humanidad por la misma etapa, una humanidad que en algún momento llega a una cúspide de civilización, uh-huh, y de repente pues todo se rompe, se termina, colapsa y se vuelve a generar nuevamente un ciclo para renacer. Y yo creo que estamos ahorita en un momento, en una época en la que podemos lograr que ocurra algo diferente a las veces anteriores, como dice Masterlen, pues haciendo cosas diferentes, cosas nuevas, cosas buenas entre nosotros, aprender a ver las cosas distinto, ¿no? Con otro ojo. Con otro ojo. Bueno, pues ¿quién no se va a despedir o qué? Cuídense mucho. Pues muchas gracias. Mi nombre es Lenin Alejandro, de Camino a la Gnosis, y nos vemos próximamente. Y Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. ¿Y ahí se ven en dónde? En el espejo. ¿Y que viva qué? Que viva el amor. Pues bueno, espero que les haya gustado. Cuídense.